perfil inicial de esta columna, que tiene que ver exclusivamente con el turismo cultural. Para quienes nos están viendo, acá tengo una remera que medio me delata la temática, que ¿qué dice? La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, y lo firma Pablo Picasso. Nada menos. Que trabajaba todo el rato, o sea, no era solamente inspiración y nada más, y él justamente se hacía eco de sus propias palabras y trabajaba todo el tiempo. Sí, hay como mucha foto de Picasso trabajando, ¿no? Más que siempre vestido y ahí en el taller y trabajando. Siempre trabajando y poniendo en suspensión todo lo otro, ¿no? Su vida, sus hijos, y muy cuestionado por eso también. Se lo han reclamado lindo, muy reclamado. Vamos a contar un poquito de eso también. Y en especial esta columna tiene que ver primero con una fecha que es una efemérides. Esta semana, bueno, no solamente cumplió años Charly García, sino que Pablo Picasso el viernes también celebramos el que sería el 143 aniversario de su nacimiento. Por eso me gustaba la idea de repasar algo que tiene que ver con su vida y con su obra. Ustedes saben que los artistas siempre trabajan con parte de su biografía, ¿no? Esto es lo que muchas veces motiva esas grandes obras, o cómo los atraviesa la historia, ¿no? No se descuelgan de la nada, tiene que ver con su propia historia. Y en el caso de Picasso, que es un artista muy prolífico, que fue con el siglo XX, ¿no? Porque pensemos que nació en 1881, o sea que dejó el siglo XIX ya con obra, y durante todo el siglo XX, murió el 8 de abril de 1973. Y ustedes recordarán que yo el año pasado tuve la suerte de poder ir a seguir las huellas de Picasso después de un trabajo de investigación que hice, y les conté parte de esa vida y de esa obra muy prolífica. El año pasado me centré, hablamos por teléfono, me acuerdo, en diciembre desde Barcelona, y hablamos del Picasso de Barcelona, ese Picasso adolescente que empieza a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que él veía y cómo lo acompañaba ese paisaje, con la modernidad, con el crecimiento urbano de Barcelona, con la inspiración del artista catalán Antonio Gaudí, uno de los creadores del modernismo, los bares como espacio de encuentro, y toda esa Barcelona maravillosa que uno hoy la camina y encuentra esa huella picasiana. De hecho, hay un museo muy importante y se hace un recorrido turístico-cultural. Eso es lo que tiene la vida de estos hombres que han dejado un legado de obra muy trascendente, y que uno va recorriendo esos espacios y va aprendiendo, ¿no? La calle como espacio de aprendizaje también, y un poco eso es lo que persigue el turismo cultural. Igual que los museos, que en estos días también ya nos vamos preparando, va a llegar a Buenos Aires la Noche de los Museos, vamos a hablar de eso en nuestros próximos encuentros, y yo quería dedicar esta columna a alguien que trabajó muchísimo por la educación desde el museo y que con 98 años falleció en estos días, que es Marcelita Reich, que era una de las guías, una de las primeras guías, de las más importantes, que trabajó esto de educación y acercamiento de los niños y de los estudiantes a los museos a partir de los años 60 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hizo todo su trabajo ahí de formación de guías, nos ha formado, o incluso a nuestros docentes los ha formado, y ellos nos transmitieron a nosotros estos saberes. Entonces, bueno, yo le quería dedicar esta columna. Ella se despidió el año pasado de su trabajo profesional con 97. Trabajó hasta los 97 años. Fue, por supuesto, con mucha menos carga de trabajo, ¿no? Claro. Pero hizo el último recorrido que hizo ella en el Museo Nacional de Bellas Artes, es el recorrido que tenía que ver con esto de los 50 años de la muerte de Picasso y la exposición que se hizo el año pasado sobre Pablo Picasso. Entonces ella se despidió con eso, y bueno, en homenaje a ella y aprovechando la efemérides del aniversario, quería contarles un poco de Picasso. Empezando por contarles que en Buenos Aires tenemos obra de Picasso para ver, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es entrada libre y gratuita, por supuesto, que lo pueden visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, que tienen varios salones de exposiciones que recorren parte de la historia de la pintura argentina, de las vanguardias. En la sala de vanguardias tenemos Mujer acostada, que es una obra de Picasso de los años 50, principios de los 60, y Sueño y mentira de Franco, ¿sí?, que son esas viñetas que él hace en la crítica a
Francisco Franco. Una vez que muere en el 75 Franco, Picasso desarrolla esas viñetas, que hay varias en el mundo, y el Museo Nacional de Bellas Artes tiene. Esto se da a partir de gestiones que comienzan con el trabajo de Romero Brest, que en los años 60 es el encargado de comprar obra de Picasso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se toma en cuenta su obra para incorporarla a las colecciones de lo que hoy es el Museo Nacional de Bellas Artes. En ese momento era la colección Di Tella, que llevaba adelante Jorge Romero Brest, y a partir de ahí se empieza a comprar obra de Picasso. Así que en Buenos Aires tenemos para ver, y también en el Museo Rogelio Urrutia, la Casa Museo Rogelio Urrutia, hay una carta de Picasso y de Rogelio Urrutia que se intercambian correspondencia, porque Urrutia le compra al Picasso pobre, al Picasso de 1902, 1903, una obra, cuando Picasso todavía no era quien conocemos hoy, ¿no? Entonces le dice, bueno, yo se lo voy a pagar en cuotas y tal. Bueno, todo bien. Y en un momento Picasso le tiene que escribir a Rogelio Urrutia, preguntarle cómo viene el tema del pago, porque estoy con algunos vencimientos. Le explica en una carta que necesita cobrarle esa obra, que Urrutia la quería tener y que tiene que ver con una callecita de París, de Montmartre, ahora vamos a hablar, pero le está reclamando el pago, ¿no? O sea, a partir de ahí Picasso empieza a hacerse conocido, ya después no va a tener que hacer eso, e incluso al revés, ¿no? Va a hacer algunos diseños y algunos dibujos y se los va a regalar a sus amigos para que puedan mantenerse, digamos. Claro, no, y pensaba la importancia de una carta como esa, ¿no? Sí. También, que tiene un valor un peso patrimonial, histórico, testimonial, el vínculo entre dos artistas, un artista argentino muy conocido, y Montmartre. Ya empezamos acá a meternos en las huellas de Picasso. Montmartre, ese barrio de París que es el gen de lo que conocemos como los pintores de París. La movida bohemia de París se construye a partir de el barrio de Montmartre, que es ese barrio que está, si nosotros pensamos que, para hacernos una imagen, digamos, París es como una espiral, y cortamos a la mitad de esa espiral o ese círculo, si lo cortamos a la mitad y está ahí atravesado por el río Sena, la parte superior es la parte más aristocrática, pero tiene una excepción a la regla, que es ese barrio bohemio de Montmartre, en la colina. Y en ese barrio es donde, por cuestiones económicas, por cuestiones de lo que costaba rentar una pequeña habitación, y porque estaba un poco alejada del centro, de la zona del Louvre y tal, sí. Es el barrio bohemio, donde a partir de 1880, en la Belle Époque, se asientan los pintores, los cabarets, el Moulin Rouge, los vamos a ver, vivió por ejemplo Van Gogh ahí, y para quienes quieran hacer como un refresh y un link con el cine, la película Amélie nos muestra todo ese barrio. Claro. Es donde se filmó. Y decía, Picasso recala ahí porque era donde él le daba el dinero para estar. Claro, vamos a empezar para organizar este relato, porque... Dale. Es muy interesante, y una se engancha recordando que nace el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Claro, ¿sí? Andaluz él. Él era andaluz y tiene todas las características de los andaluces. Exagerado, gritón, con esa pasión por la comida, por el baile, también. Alegre, con mucho carácter, ¿no? Sí. Y la contracara del ser alegre era complicada también. Sí, un carácter muy fuerte y unos ojos... brujos. Así son los andaluces y las andaluzas, y uno cuando camina por las calles de Málaga realmente entiende todo ese comportamiento. Se va metiendo ya en su historia, ¿no? Un papá que era profesor de dibujo y que enseguida lo conecta, hace que lo acompañe a dar las clases, o sea, enseguida conectado con la educación. Mirá. Con la educación pública y con la formación, y con la formación de otros pintores de Málaga, ¿no? Caminar esas callecitas en las que él mismo caminaba, ¿no? Alrededor de la Plaza de la Merced, que es la plaza central. Ahí quienes nos siguen en la tele están viendo, Málaga es una ciudad descontracturada, que tiene un puerto, que tiene una zona, digamos, muy vinculada al mar, tiene una plaza de toros que se llama la Malagueta, que es grande, y donde Picasso iba de chiquito con su papá. De ahí la fascinación por la tauromaquia, que es otro de los temas que va a ser recurrente de Picasso, su pasión por los toros, y en algún momento cuando ve
cómo es ese juego entre el torero y el toro, se queda medio obsesionado, ¿no? Entonces la primera pintura de la que se tiene registro es El pequeño picador, que Picasso la pinta cuando tiene 7 años, nada más, ¿no? Así que todo eso que es Málaga, con todo lo que contamos, tiene que ver con esos años iniciáticos de Picasso, de una familia que vive allí, que vive en una zona central, frente a la plaza, en una casa de altos, que hoy es la casa museo de Picasso. Uno puede ir ahí, uno podría empezar el recorrido de la historia de la familia Ruiz Picasso en la casa museo, que es una casa que releva todo lo que tiene que ver con su infancia, está muy cerca de la iglesia donde es bautizado, está muy cerca de la plaza donde jugaba, el jardín donde iba, o sea que es una ciudad caminable que está muy bien señalizada, toda la historia de Picasso está bien señalizada, y ese primer museo introductorio, donde vamos a conocer a través de fotos y a través de una recreación, una puesta en valor de cómo era el living de esa casa, por ejemplo. Me quedé con lo del apellido. Ruiz Picasso era el apellido. La mamá era María Picasso y el padre era José Ruiz Blasco. Ajá. Y él elige su nombre. Y él elige ser Picasso porque también lo que le pasa a él es que a los 8 o 9 años el padre ya siente que avanza de un modo, Pablo, que es el mayor de 3 hermanas, Concepción es su otra hermana, es Concepción y Dolores, y Pablo, que tiene un nombre mucho más largo, Pablo José Ruiz, Nepomuceno, María y Picasso, bueno, tiene un nombre, son 8 nombres. Mira. Rafael Alberti hace un libro sobre eso, sobre todos los nombres de Picasso, ese linaje, ¿no? Familiar. Sí. Y él elige ese nombre porque se da cuenta que su papá queda como suspendido en el tiempo, su desarrollo profesional como docente, cuando ve el genio de su hijo, queda en el molde. Entonces él, bueno, se asocia más al nombre de la madre para que el padre también pudiera seguir ejerciendo, y bueno, y estas comparaciones que a veces son tan odiosas, bueno, el alumno supera al maestro, que el papá de Picasso lo siente eso. Bueno, entonces él elige y va a firmar al principio con varios, ¿no? Pablo Ruiz Picasso, y se va a quedar con el Pablo Picasso. Y tiene que ver con la transformación en su trabajo, la seguridad que adquiere en su trabajo. Un tío que es el hermano de la mamá, que es médico y que lo ayuda económicamente también para que él pudiera, porque, bueno, era una familia de trabajo de docentes, ¿no? Sí. Que vivían allí y que en algún momento los trasladan a La Coruña porque tiene que ir a dar clases el papá en otra escuela secundaria, en otra escuela de arte, a la otra punta de España, donde se sienten mal, donde tienen frío, donde una de las hermanitas se enferma. Picasso era chico y hace una promesa, que es que si la hermana se sanaba, él dejaba de pintar. Terrible. Y la hermana muere. Y la madre y el padre un poco insisten en que Dios se llevó a su hermanita para que él no dejara de pintar. Imaginemos la carga con eso después, de un niño, de un adolescente muy chiquitito, que te dicen que Dios se llevó a tu hermanita para que vos siguieras pintando. No, tremendo. Muy terrible. Tremendo. Todo eso está muy bien reflejado en la serie Genius, que la produjo Antonio Banderas, que en realidad es malagueño. También, claro. Y que trabaja mucho por la cultura de Málaga, tiene un teatro, tiene un restaurante y genera muchos productos que dan cuenta de las personalidades, y bueno, por supuesto que a través de la serie de Picasso podemos tomar cuenta de esto, que está bien documentada. O sea, trabajaron muy bien, trabajaron en la biblioteca más importante que hay sobre Picasso, que es la que está en la Casa Museo, así que habilitamos y recomendamos acá ver la serie que en algún lado está online, incluso en YouTube, se llama Genius, Pablo Picasso, y nos da cuenta de esta primera parte, de varios momentos en la vida de Pablo, pero de esta primera parte está muy bien documentada. Entonces, como les decía, en Málaga tenemos el recorrido urbano que menciono, que tiene que ver con todos estos lugares que estuvimos charlando, y 2 museos, el Museo Casa Natal y el Museo Picasso, donde ya tiene obra
hace un recorrido por parte de la obra de distintos momentos de Picasso. Entonces los dos museos valen la pena y además Málaga es una ciudad preciosa para visitar en cualquier época del año, incluso en diciembre el clima es bárbaro, hace calor siempre, pero en diciembre, que es invierno en Europa, no hace tanto calor y se puede caminar bárbaro por la ciudad y recorrerla. Ahora en octubre, por supuesto, que es el octubre picasiano, entonces hay un montón de actividades y vale mucho la pena, ¿no? Ese primer recorrido. En Coruña también hay un museo Picasso y también hay señalética, pero ya está más armado, digamos, en torno a la familia. O sea que si yo tengo que elegir un lugar, siempre voy a inclinarme más por empezar el recorrido en Málaga. De Coruña van a Barcelona, que esto te acordás que lo habíamos hablado en el encuentro repasamos porque siempre los oyentes se renuevan, pero en Barcelona va a empezar estas etapas que por ahí cuando vienen a los talleres o cuando yo tengo que dar una charla de esto, siempre dicen, bueno, pero ¿qué es eso de la etapa rosa, la etapa azul? Bueno, son momentos de desarrollo de la vida del artista, ¿no? En el primer momento, bueno, es un acercamiento de un adolescente a las artes plásticas, a las pinturas y a copiar, ¿no? Él fue un gran copista, fue copista incluso del Museo del Prado desde muy jovencito. Entonces, obras como La Primera Comunión y Ciencia y Caridad son de un realismo que es avasallante para un niño de 15 o 16 años. Ahí en Málaga le hacen el bautismo artístico, un gran copista. Y esa es la etapa de Málaga. Después, cuando llega a Barcelona, sigue trabajando en esa línea, perfecciona los estudios y empieza todo esto que tiene que ver con lo urbano, la bohemia, los bares, el contacto con otros artistas, la independencia un poco, ¿no? Tenía un atelier aparte de la familia. ¿Qué edad tenía más o menos ahí? Ahí tenía 15. 15. Entonces, son esos primeros años. Llega a 1895, llega a Barcelona. Está un poquito antes en Cataluña, pero en 1895 llega a Barcelona y ya empieza a inspirarse en el puerto, ver gente en la calle, es una ciudad mucho más cosmopolita y es moderna, o sea, todos los que quedan afuera los empieza a ver él en la calle, ¿no? Mendigos, es el momento que empieza la etapa azul, esa etapa un poco más oscura, por decirlo de alguna manera, y en 1901, con la primera visita a París, en donde uno de sus mejores amigos, Carlos Casagemas, se enamora de una chica, no es correspondido y se suicida. Eso atraviesa a Picasso de un modo muy, muy fuerte y hace como, empieza a trabajar mucho en esta etapa en donde se da cuenta de la crueldad del mundo. Sí. Y además ya venía atravesado por otra muerte. Así venía atravesado por la muerte de la hermana. Es un momento muy difícil para él y es como todo lo que amo puede desaparecer de esta manera. Claro. Muy dolorosa. Entonces es un Picasso en donde cuando vamos a ver toda la etapa azul estamos viendo ese momento de crecimiento artístico, pero también de el mundo es esto. Sí, y salir de esa burbuja, ¿no? El crecimiento. Claro, sí. Entrar como en esa etapa de ir hacia la adultez donde te das cuenta que hay una finitud, ¿no? Exactamente. Claro. Y la llegada a París que también cambia de aire y cambia toda esa perspectiva, ¿no? Es en una situación distinta. Para Picasso, Barcelona era la ciudad de la modernidad y encuentra que los artistas de Barcelona ya se están yendo a París en búsqueda de algo superior. Y claro, imaginemos, 1901, terminando la Belle Époque, París era un hervidero. Claro. Era un hervidero. Y este barrio que yo les digo, el barrio de Montmartre, donde todavía se lo puede recorrer, el Apina Gil, que son esas imágenes que nosotros vamos a ver en las publicidades, del Chat Noir, el gato negro, los bares, las bailarinas del Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, que venía ya trabajando en los cabaret y que Picasso lo admiraba. Bueno, la estela que había dejado Van Gogh, todo eso estaba pasando en el barrio donde él se muda, ¿no? Y eso se empieza a ver en su trabajo. Empieza la etapa rosa, la etapa de los arlequines, la etapa del circo Medrano, que era un circo que estaba ahí en Montmartre y que él iba. Empieza todo ese color, esas formas, los rombos, todo eso que unos añitos después, no muchos, va a dar origen a empezar a pensar en un nuevo lenguaje. Y él anímicamente, digamos que ahí estaba mejor. Estaba mejorando anímicamente. Igual lo de Casagemas lo pone siempre en un lugar que él va por este lado, ¿no? Vos ves el crecimiento de Picasso y de este lado sabés que
La muerte de Casagemas está ahí. De hecho, le hace una obra que se llama La muerte de Casagemas, el entierro de Casagemas, que está inspirado en el entierro del conde de Orgaz, donde él le arma como un universo a su amigo muerto, que en lugar de ser el firmamento, como lo pudiéramos imaginar, hay alcohol, hay mujeres, hay arte, y bueno, ese es el regalo que le hace a su amigo muerto, ¿no? Ese dibujo, el entierro de Casagemas. Y es de su etapa azul. Ahí va terminando, va cerrando esa etapa azul y empieza a vincularse con esto que les digo de los colores del periodo rosa, un periodo más luminoso, se vuelve a enamorar, encuentra a otra chica, fue muy enamoradizo toda la vida, tuvo 9 parejas oficiales, digamos. Más irregularidades por ahí. Irregularidades y comportamientos muy cuestionables. Claro. Así que bueno, toda esa primera etapa, previa a que incluso hubiera un museo Picasso en París, ¿no?, es el comienzo de toda esa etapa rosa, que va a terminar, digamos, en algún momento con el encuentro con otros artistas y la búsqueda de un nuevo lenguaje que pudiera expresar el mundo de ese momento, ¿no? Esas son las vanguardias, y empezar a pensar en un lenguaje más allá, y empezar a pensar en formas, ¿no? Esto tiene que ver con esa idea de, bueno, nosotros estamos compitiendo con la modernidad, estamos compitiendo con la fotografía. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar a nosotros de la fotografía? Porque si estamos copiando tal cual, para eso ya están los avances de la técnica. Entonces la búsqueda de ese nuevo lenguaje, que después de análisis, de trabajo, de intercambio, va a dar como resultado que en 1907, en ese atelier de Montmartre que se llamó el Barco Lavadero o el Bateau Lavoir, que era una especie de conventillo de artistas alrededor de una placita seca muy linda, diera como resultado que él va a pintar en 1907 Las Señoritas de Aviñón. Las Señoritas de Aviñón es un cuadro en donde hay un grupo de mujeres que están mirando de diferente manera al espectador, ¿no? Lo van mirando de diferentes planos, y ese es el inicio oficial de lo que se conoce como el cubismo, nuevo lenguaje y estilo que Picasso, Juan Gris empiezan a trabajar en ese momento en París, y va a buscar una manera de simbolizar y contar las formas desde distintos ángulos. Eso explicado en radio y muy rápido, pero por lo menos para que tengan una idea de la búsqueda, de las búsquedas que empieza a llevar adelante Pablo Picasso. Después va a volver al realismo, porque su vida va a tener que reorganizarse, porque ya va a ser alguien que trascendió esa vanguardia, ya inventó un lenguaje y va a volver a los orígenes, va a volver a estudiar a los maestros. Después, en los años 20, se va a acercar al surrealismo. Estamos celebrando el centenario del surrealismo y los surrealistas lo quieren copiar y empiezan a decir, bueno, Picasso es surrealista, y Picasso dice, yo soy yo y voy acomodándome a los movimientos y tengo esta búsqueda. Y ya su fama era y ya su fama, sí, a partir de la primera década del siglo XX ya era conocido, y sobre todo por el trabajo de gestores culturales, ¿no? Creo que ayer o antes de ayer fue el Día del Gestor Cultural. Bueno, Gertrude Stein y su hermano Leo eran dos coleccionistas americanos que estaban en París y que tenían mucho dinero y que propiciaban estos encuentros de artistas y apoyarlos económicamente para que se conociera el trabajo. Tenían gran ojo, sabían lo que estaba pasando, conocían las vanguardias y, bueno, te apoyamos, una especie de financiamiento. Mecenazgo, de alguna manera. Un protomecenazgo, claro. Y en este sentido, ¿no? Estaban en París, que era la capital de la vanguardia en ese momento, y bueno, vos no te preocupes, pinta, ¿no? Que esto está cubierto. Y así empiezan a ser conocidos en los círculos culturales, en los círculos literarios, de artes plásticas, y ya era Picasso en ese momento. Va varias veces a España después, y en algún momento deja de ir, tiene un vínculo con la familia difícil, porque en esos primeros años no tenía plata ni para las tintas, ¿no? Pero bueno, aparecen las primeras ventas de esta etapa, de los arlequines, de la etapa rosa, y empieza a ser conocido. Y se dedica a trabajar de un modo muy concreto, no se confunde, no es que se la cree, trabaja todos los días. Y lo último, digo,
hago rapidito para ir cerrando. Va a vivir en Francia durante la guerra, se va a ir al sur de Francia una vez que ya comienza la Segunda Guerra Mundial para estar más tranquilo. No va a salir de Francia, es muy asustadizo y además es perseguido, capturan mucha obra de él durante la guerra. Por supuesto que en el año 37 va a pintar acompañado por una de sus, en ese momento, parejas, no fue su esposa, pero fue su gran compañera, Dora Maar, una artista surrealista que en 1937 lo invita, lo pincha un poco para que se comprometa más políticamente, ¿no? Cuando bombardean Guernica, el 26 de abril de 1937, la Legión Cóndor de Hitler hace un bombardeo a una población vasca, es un bombardeo a una población abierta, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando Picasso y Dora Maar en París ven las imágenes en el periódico L'Humanité, ella le dice: esto está pasando en tu país, Pablo, no podés quedarte afuera de esto, tenés que hacer algo, tenés que decir algo, uh-huh. Y lo podés, y fuerte se lo dice, ¿no? Concretamente, y él se compromete y pinta esa obra maravillosa, antibelicista, que es el Guernica, que, bueno, a partir de octubre del 37 se exhibe en la Exposición Universal, es lo que presenta España en la Exposición Universal de París. Le piden a él que haga esa obra, él estaba trabajando en otras cosas, bueno, y él se compromete y hace ese gran mural antibelicista, que hoy ya sabemos que es la imagen antibélica y que incluso cuando hay guerras hay una copia en la ONU, en la UNESCO, y lo tapan, ¿no? Cuando como parte de un compromiso con la paz. Decías 37, perdón, y era en el periodo de la Guerra Civil Española. Claro, porque el 26 de abril se bombardea Guernica. Sí. Él empieza a trabajar inmediatamente, en mayo empieza a trabajar en la obra y en octubre la presentan en el pabellón español de la Exposición Universal de París. Bien. Y a partir de ahí, bueno, es por supuesto que es perseguido, que se tiene que quedar en Francia, y la obra la va a mandar él al recientemente creado Museo de Bellas Artes en Nueva York, para que cuiden esa obra, ¿no? Uh-huh. La saca de Europa por miedo a daños, para preservarla, claro. Y pide que la obra no vuelva hasta que no vuelvan las libertades a España. Una vez que 75. Claro, una vez que muere Franco, empiezan las negociaciones para que el director o los directivos del Museo de Bellas Artes de Nueva York hagan la repatriación de la obra, ¿no? Entonces se considera que Guernica es la llegada del último exilado a España. Por eso es tan importante, hay fotos de ese momento, cuando llega en diciembre del 81, va a llegar recién, después de 6 años de gestión, va a ir al Casón del Buen Retiro y a partir de 1992 va a tener un espacio propio, el Centro de Arte Museo Reina Sofía, donde hoy lo podemos ver. Y novedad, a partir de hace muy poquitos meses, y con esto quiero cerrar porque me parece que es clave, que es que no se podía sacar fotos a la obra. Entonces algunos tuvimos alguna suerte por investigaciones de poder hacernos hasta hace unos años una foto con Guernica, pero no muchos. Uh-huh. Finalmente las autoridades del Museo Reina Sofía entendieron que la idea de el Guernica como un vector de memoria, un artefacto que genere memoria y que quienes se saquen esa foto puedan dialogar de qué se trata, de la significación que eso requiere desde lo patrimonial, desde la historia que tiene que ver con la guerra, desde las víctimas. Todo eso hace que si yo estoy con mi celular y le puedo sacar una foto al Guernica, empiece un diálogo. Claro. Y haga memoria y le pueda contar a otras generaciones. Y me la guarde y la vaya mostrando esa foto. Tal vez sin flash pedirán, no necesariamente. Sí, sin flash lo piden, pero uno ya sabe, y además se puede filmar y además se puede incorporar. Picasso no firma Guernica porque dice que es una obra de todos. Mira. Entonces, que se hagan las palabras de Picasso, que sea de todos, que nos apropiemos de ese símbolo, que lo compartamos, que se lo contemos a las generaciones, y entiende esta nueva gestión del museo que así tiene que ser y que todos nosotros somos en parte dueños de esa obra y de ese patrimonio y así lo podemos contar. Por eso ahora nos podemos sacar fotos
con ese pedacito de patrimonio que es el Guernica de Picasso. Lo celebro, los invito a verlo. Hay mucho en YouTube sobre la historia para seguir avanzando. Y bueno, a lo mejor es una buena oportunidad este nuevo aniversario del nacimiento de Pablo para conocer un poco de la historia del siglo XX. Sí, estaba viendo que en Radio Televisión Española, en el portal de Radio Televisión Española, está Genius Picasso, así es que tal vez lo puedan ver. Queda como plan de fin de semana. Estaría buenísimo. Muchas gracias, Mariana. A ustedes. 34 minutos han pasado de las 12. Nos queda todavía un ratito más de No Corras.